Bien, buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo a esta sesión de hoy día 27. En primer lugar, mi nombre es Luis Mansilla Plaza, soy miembro de ICOMOS España y bueno, pues tengo esta tarde el placer de alguna forma, bueno, pues presentar a nuestro ponente, a nuestro conferenciante y como miembro de la Comisión de Educación, pues insisto en daros las gracias por estar esta tarde unidos a través de la red de tantos lugares de Hispanoamérica y también de España. Me gustaría, antes de que diéramos paso al conferenciante, simplemente una pequeña advertencia en aras de que sigamos lo mejor posible la conferencia y que, por otro lado, bueno, pues Camino ya nos ha puesto en el chat. Quería deciros que en el momento que comience la intervención del conferenciante esta tarde, Gaizka, pues que apaguéis la imagen y el sonido en la línea de que no tengamos problemas con la emisión, ¿no? Y luego, bueno, pues cualquier pregunta, cualquier intervención que queréis hacer, pues pasarlo a través del chat, que cuando termine la intervención nosotros trasladaremos al conferenciante para que intente responderle. Bien, dicho esto, quiero presentaros en esta sexta sesión de nuestras reuniones que hacemos el último miércoles de cada mes y que, como decía antes, en este caso es la sexta, a presentaros a nuestro conferenciante. Nuestro conferenciante es el doctor Gaiza Aranguren Urroz y el tema del que nos va a hablar esta tarde se llama Patrimonio Familiar Inmaterial. ¿Pero quién es Gaizka? Bueno, si tuviéramos que mirar el currículum de Gaizka, que son un número de páginas bastante grande, pues igual ocupábamos todo el tiempo de la charla y ese no es el objetivo. El objetivo fundamental es presentaros a nuestro ponente, presentaros a nuestro conferenciante y sobre todo en aquellos ámbitos en los que él desarrolla su actividad profesional. No obstante, tengo que decir que Gaizka es pamplonica, es pamplonés, tiene 54 años y su formación académica comenzó siendo licenciado en Ciencias de la Información y diplomado en Integración Europea por la Universidad del País Vasco. Después se doctoró en Historia por la Universidad también del País Vasco y la Universidad de Valladolid con una tesis en el ámbito del patrimonio inmaterial titulada Mineras de la Memoria, la gestión del valor de la memoria y del patrimonio inmaterial. Ha sido profesional del periodismo hasta el año 1998 y desde entonces ha estado vinculado a la gestión de fundaciones y empresas, fundamentalmente en el ámbito cultural. Aunque todavía hoy sigue presentando programas sobre historia en la televisión pública vasca, algo que se le nota, como vais a poder ver en su intervención. Desde hace más de 12 años, su actividad fundamental es su propia empresa. En el año 2009 fundó Labrit, consultoría especializada en la gestión de la memoria y del patrimonio inmaterial, y hoy, concretamente esta tarde, nos va a explicar cómo ha llegado Labrit a formar un producto universal desde el ámbito antropológico. Se trata de Vitagrama, una apuesta por lo audiovisual y la inteligencia artificial al servicio de lo que han dado en llamar patrimonio familiar inmaterial. Yo creo que el tema es lo suficientemente atractivo y sobre todo, bueno, pues cuando veáis la presentación de Gaizka y a lo que se dedica y cómo desarrolla este tipo de trabajo, bueno, pues como digo, es muy atractivo y las posibilidades que nos va a presentar y nos va a dar, yo creo que bueno, nos van a permitir tener una visión de cómo poner en valor, cómo desarrollar el patrimonio inmaterial. Por mi parte, nada más. Voy a dar la palabra a Gaizka y recordaros que cualquier pregunta que queréis hacer a través del chat para luego trasladárselas a él. Bienvenido, Gaizka, y cuando quieras. Pues gracias, eskerrik asko Luis, eskerrik asko bereziki baita ere ICOMOS Españari. Quería agradecer muy especialmente a ICOMOS España la oportunidad que me da de compartir bueno, pues, estos desarrollos con todos vosotros. Os pido antes que nada que me digáis que estoy compartiendo bien la pantalla y que estáis viendo lo que estoy yo viendo. Gaizka, si puedes darle a presentar, porque vemos también la herramienta del PowerPoint. Sí. Ahí. Estamos, ¿verdad? No, todavía no. ¿No lo estáis viendo? Ahora sí, ahora sí. Vale. Bueno, buenas tardes, buena tarde, Arratsaldeon, buenas tardes, y reitero el agradecimiento a ICOMOS España por permitirnos explicar todo esto.
Y voy a empezar fundamentalmente por explicar un poquito más de dónde surge esta estructura que nos ha permitido terminar reflexionando sobre este concepto que hemos venido a denominar patrimonio familiar inmaterial. Antes de cualquier otra cosa, quería compartir con todas las personas que se han interesado por este tema la filosofía de la BRIT, que es una empresa privada, así es, pero que tiene su corazoncito, ¿no? Tiene una filosofía específica que parte de un hecho, y es que en la actualidad, ya desde hace un tiempo, pero fundamentalmente en las últimas décadas, el hecho de la estandarización de los contenidos audiovisuales y el hecho también de que sean las pantallas el medio de transmisión casi único, por lo menos fundamental, de los contenidos y de los referentes que constituyen los imaginarios colectivos, a mí en su día me llevó a reflexionar muy profundamente precisamente por la necesidad de generar y difundir contenidos que fuesen capaces de llevar a las pantallas precisamente los referentes y los elementos que constituyen los imaginarios colectivos, pues de colectivos humanos que habitualmente no tienen la posibilidad de llegar a las pantallas, ¿no? Está muy bien ver Los Simpson y Padre de Familia, es decir, está bien que veamos referentes que forman parte del imaginario colectivo mundial, fundamentalmente sustentado desde el ámbito anglosajón, ¿verdad? Porque son los grandes generadores, pero si solo nos quedamos con eso, pues vamos a tender a una pobreza en la diversidad cultural bestial, ¿no? Y en ese sentido lo que yo llegué a la conclusión es de que era necesario generar y difundir contenidos de imaginarios colectivos bastante más cercanos, ¿no? En aras a preservar la diversidad cultural como un bien en sí mismo. En ese sentido, di con la Convención UNESCO París 2003 de salvaguarda del patrimonio inmaterial y consideré que precisamente la gestión del patrimonio inmaterial era lo que nos iba a permitir alimentar los imaginarios colectivos más débiles, ¿no? Que es en el fondo, entiendo yo, en la filosofía fundamental de la propia convención. Y en ese sentido, bueno, desarrollé en su día y he tratado de socializar lo que he venido a llamar la teoría general de la sopa, en la medida en que cualquier colectivo humano, pues, genera su propia sopa, su propio imaginario, ¿verdad? Esa sopa, bueno, yo entiendo que el agua de esa sopa normalmente es la lengua, es la que permite poner en relación los diferentes elementos del paisaje natural y cultural que rodean a esa marmita, a ese colectivo humano, y de esa forma pues le dan sabor a esa sopa, ¿no? En esa relación entre el agua y los referentes del paisaje natural y cultural. Es muy importante el tamaño de la marmita y también la fuerza del fuego. En ese sentido, no tengo mucho que explicar, seguramente a todas las personas que estéis viendo esto, hay marmitas muy grandes en este mundo y hay marmitas muy pequeñas. Y lo importante de estas marmitas no es solo el hecho de que generen una sopa para alimentar el imaginario colectivo de la sociedad que las genera, sino que hoy en día estas marmitas, con esa capacidad de fuego que tenga cada cual, lo que hacen es elevar esa sopa a las nubes, ¿no? Al firmamento. Y cuanto más grande es la marmita, pues más vapor de agua genera y, en consecuencia, más parte de las nubes acumula, ¿no? Y cuando se condensa ese vapor de agua y empieza a llover, que empieza a llover sobre las propias marmitas, es una forma metafórica de explicar la relación entre las diferentes culturas del mundo en un momento en el que, bueno, pues estamos en un mundo globalizado en gran medida, y eso supone pues un gran riesgo de estandarización. No hay más que ver las grandes calles de las grandes ciudades del mundo para darse cuenta de que parece que estamos muchas veces en el mismo sitio, ¿no? Porque las tiendas son exactamente iguales como consecuencia de las franquicias. Bueno, en contra de esa estandarización, la cuestión es que esta interrelación de las sopas nos lleva a la conclusión de que cuanto más pequeña es la marmita, más dificultades tiene de sobrevivir, menos capacidad de aportación tiene, pero tiene también menos capacidad de fuego para generar vapor de agua y llegar a las nubes, ¿no? Y hay otro elemento importante que es en la tapa de las marmitas, ¿no? Hay colectivos humanos que tienen tapas, tienen marmitas con tapa y otros que no. Quien tiene tapa puede, de alguna forma, utilizarla para tapar la marmita y evitar bueno, pues que un exceso de agua de esas nubes haga que se convierta en la marmita de al lado, que es lo que le suele pasar a las marmitas pequeñas.
y en ese sentido, pues quienes no tienen tapa, pues difícilmente pueden evitarlo, ¿no? Huelga decir que tapar la marmita al completo y en todo momento supone no aportar nada al conjunto de la cultura mundial, ¿no? Y en consecuencia pudrirse también. La cultura es dinámica, todos lo sabemos, el patrimonio inmaterial es dinámico y lo que hace falta es interactuar, aportando y recibiendo, pero claro, cuando tienes una marmita muy grande al lado con esa capacidad de fuego y encima no tienes tapa, pues pasa luego lo que pasa. En fin, al final, llegando a la conclusión de que es muy importante transmitir, pero es muy importante recopilar, ¿no? Y hoy en día, en general, se está muy centrado en la transmisión, pero este iceberg nos dice a las claras que para transmitir hace falta tener 8 décimas partes debajo del agua. Y si no recopilamos, al faltar la transmisión intergeneracional últimamente, es decir, hoy las cosas son como son, los niños y niñas actuales ven mucho menos tiempo la cara de su padre o de su madre, y qué decir de su abuelo o de su abuela, incluso de sus amigos, que una pantalla, ¿no? Una pantalla se ve mucho más, diferentes pantallas, quiero decir. Pero eso es así, en consecuencia también la transmisión es vía pantalla, y si no estamos en las pantallas, difícilmente transmitiremos. Transmitirán quienes sean capaces de estar en las pantallas. Bueno, el culmen de todo esto, no estamos descubriendo nada, eso incluso se ha llevado a las relaciones internacionales. Rodrigo Cristofoletti en su día publicó este libro como compilador, el poder blando, ¿verdad? Que normalmente el poder blando que tienen normalmente las estructuras de poder duro, cuyo culmen, decía, es precisamente cuando son capaces de vender, pues eso, viseras o camisetas. No sé si la camiseta se ve, la camiseta tiene la bandera británica, a ver si la enseño así. Pues son capaces de vender porque tiene un poder blando importante, y eso, el poder blando es consecuencia de todo lo que venimos hablando hasta el momento. Bien, con toda esa preocupación, en la BRIT consideramos que debemos aportar a la diversidad cultural mundial, empezando por lo más cercano, lo que nos toca más cerca en nuestro caso, ¿no? Y en ese sentido, pues llegamos a la conclusión de que los referentes comunes del pasado, las vivencias, experiencias y saberes transmitidos, así como los proyectos compartidos, proyectos de futuro compartido, componen ese imaginario colectivo de cualquier grupo humano, y ese imaginario colectivo, que es dinámico, cristaliza en la propia identidad, ¿no? Entendemos que decodificando, analizando, categorizando y transmitiendo esos imaginarios fortalecemos la diversidad cultural mundial y podemos potenciar el desarrollo local sostenible, que también es importante para la supervivencia, y creemos que eso es gestionar el patrimonio inmaterial y que esa es nuestra misión, bueno, en nuestro entorno más cercano y allá donde nos llamen. Y esa es nuestra labor, esa es nuestra visión. Este es nuestro equipo de trabajo. Entonces, en este momento somos 14 personas trabajando en esta estructura empresarial, sobre todo del ámbito de la antropología, de la historia también, de la comunicación, audiovisual fundamentalmente, y el diseño, ¿no? Bueno, es un equipo multidisciplinar que conjuga todos esos aspectos, pero con un eje central en la perspectiva antropológica. Y ahora vamos con metodologías, ¿no? ¿Qué vías y qué formas utiliza la BRIT para llevar a cabo su labor en ese ámbito y con la filosofía que acabo de describir? Bueno, pues la BRIT viene desarrollando un montón de repositorios de ámbito local basados en la recopilación sistemática de la memoria oral mediante las historias de vida, mediante la aplicación de la metodología antropológica de recopilación de historias de vida de forma sistematizada, siempre en formato audiovisual. El origen de este proyecto, el mapa que veis ahí, es el de la Comunidad Foral de Navarra, es una comunidad foral, una comunidad política, administrativa, con todos esos municipios, es decir, las circunscripciones pequeñitas que veis ahí dentro son municipios, y los colores diversos indican un proceso de recopilación de historias de vida en cada uno de esos municipios. Los verdes oscuros son los municipios finalizados en la recopilación, verde claro en proceso, y en gris todavía que no hemos comenzado. Pero esto es un proyecto auspiciado y promovido por Alfredo Asinan Soreno, profesor de la Universidad Pública de Navarra, y que nosotros estamos ejecutando en lo geográfico y administrativo en Navarra para recopilar el 1% de las historias de vida de toda la población. Hablamos de una población de 600.000 personas. Este proyecto lleva recopiladas en torno a
3.000 historias de vida ya en la actualidad. Eso exige una sistematización metodológica, evidentemente. Esto ha llevado también a una transmisión posterior, que es de lo que se trata y antes también hablábamos. Hemos hecho más de 60 proyectos de transmisión audiovisual, más de 50 documentales etnográficos específicamente, también de concienciación medioambiental desde la perspectiva antropológica, 2 enciclopedias audiovisuales, 6 sitios web, creo que ya son alguno más en este momento. En fin, con esta y siempre con una metodología participativa. Son las propias comunidades quienes participan en la producción de los audiovisuales que se basan en los testimonios de historias de vida recopilados previamente en la localidad. A los mayores se les recopila, los jóvenes representan lo que los mayores cuentan. Es la forma de mantener la transmisión intergeneracional vía pantallas y de forma participativa. Este es un pequeño ejemplo de esa transmisión. Es un tráiler de uno de tantos audiovisuales que realizamos. Había señoras que se dedicaban a lavar, unas cuantas, había 4 o 5 señoras que se dedicaban a lavar la ropa. Sí, pues había vacas, unos tenían más, otros menos, cerdos. Y los cutos. Gallinas. Y gallinas. Los terneros, pues también al matadero. Qué distinto. Todo eso ha desaparecido hace muchos años ya, ¿eh? Luego, pues en los juegos de chicos, al marro que le llamaban, y esas cosas. Y pues igual de la cuerda con las chicas. Solían traer música, pero bailábamos y luego de miedo de ir a confesar, el cura nos reñía. Orden egitzen ziren, laurontako atratzen ziren orden, eta zera, mendietan egoten ziren, zera. Guardia Zibila? Guardia Zibila, bai. Bai. Belate aldera tik lantz, zonoi da, dena Bizkarrian. Bueno, lo que hemos visto es una prueba de ello, vamos a ver otra enseguida. Voy a tratar de ser eminentemente audiovisual también en esta presentación. La educación patrimonial es otro de los aspectos que trabajamos también, formal, informal, en fin, en todos sus ámbitos. Y este es otro ejemplo ya más específico relacionado con la infancia. Antes hemos visto algo más genérico, otro tráiler de otro documental que suelen rondar los 35 minutos, perdón. Y en este caso es sobre la infancia en la escuela. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi. No iban las madres, porque no salían de casa hasta ir primero a la iglesia. Hamalau, El cachete el cura y después venir a casa y paliza. hamasei. A la escuela cuando llovía, eso es, a la escuela cuando llovía. Una fila de chicos y otra de chicas. Que no se enterarían en casa que te había castigado porque venías a casa y entonces había leña. Hogei, Luego pues a pelota también jugaban, jugábamos, las chicas también jugábamos. Descalzos ya hemos visto jugando pelota. Sí. hogeita bi, Errekagoin txikindu dira orduen garbita olako kamaronak, mikapul, etzen olako angulak. Bueno, los quintos, el día que nos medimos una cena ahí fuera. Porque antes hacía más ilusión verle a una moza a la rodilla o poco más
que ahora que te enseñan todo y no hace tanta ilusión, me parece a mí. Sí, dije, a los 80 años no bailaré, si no bailo a los 20. Al escondite quiere decir esa palabra curiketan, jugar al escondite. La estructura de la BRIT, como consultora en el ámbito del patrimonio inmaterial, realiza asesorías técnicas para la redacción de expedientes de declaración de bienes de interés cultural, informes normativos, planes directores, preinventarios, inventarios del patrimonio cultural inmaterial. No quiero ahondar en estos aspectos hoy porque nos vamos a centrar en el patrimonio familiar inmaterial. No obstante, desde esa labor de consultoría también realizamos trabajos en el ámbito privado para artesanos con informes y expedientes también en ese sentido, ¿no? Bien. Las aplicaciones en el ámbito productivo también son importantes. El turismo cultural e identitario es uno de ellos, pero también toda otra serie de productos que permiten fijar la población al territorio y sobre todo productos relacionados con el paisaje natural y cultural, ¿verdad? Voy a intentar colocar aquí a la derecha, así, creo que se verá mejor. En ese sentido trabajamos como agencia de comunicación y lo que pretendemos es, vaya, ahora no me deja, eso es. Esto es un spot de un producto concreto. Nadie sabe desde cuándo estamos aquí. Pero de aquí no nos mueve nadie. Hay quien dice que no se nos entiende al hablar. Pero normalmente con un simple gesto nos entendemos. Piensan que somos personas herméticas, cerradas. Pero lo que más nos gusta es vivir sin límites, ni mugas. Creen que somos brutos. Bueno, un poco bruticos. Pero tenemos cosas que mimamos como lo que son. Un tesoro. Queso Roncal. Siglos de calidad. El tesoro de los Pirineos. La denominación de origen queso Roncal es la primera del Estado español y es una de las que más puestos de trabajo genera en el Valle de Roncal. Es un valle netamente pirenaico y bueno, pues es su producto estrella, ¿no? Es importante que el patrimonio inmaterial relacionado con él ayude precisamente a las personas que en él habitan, ¿no? A que sigan habitándolo, por supuesto. Luego hemos llevado nuestro trabajo también al ámbito más de estructuras privadas, asociaciones, ámbito lingüístico, medioambiental, sociopolítico, clubes deportivos. En ese sentido luego veremos precisamente algún ejemplo, pero es tratar de llevar todo esto a que el retorno les llegue también a este tipo de estructuras y de hecho lo ven. Hemos sido capaces y con este relato hacerles ver que les interesa y bueno, pues han invertido en ello, ¿no? Con esto lo que hemos posibilitado es que haya inversión privada en la gestión del patrimonio inmaterial, siempre de forma participativa y, evidentemente, siempre de la mano con las comunidades. Antes hablaba, bueno, es por la especificidad y como sé que en estos webinars participan también muchas personas de América Latina, en este caso, bueno, ahí conocerán seguramente las personas de Argentina uno de esos escudos. El de la izquierda y el que se mueve es el club de Pamplona, el Club Atlético Osasuna, como se pueden ustedes imaginar, el mejor del mundo. La Real Sociedad de San Sebastián, que no nos queda lejos, y el Boca Juniors es el otro. Pues bueno, con las tres estructuras hemos tenido relación precisamente para intentar aplicar en el ámbito del imaginario de los clubes de fútbol, que tiene un imaginario muy potente, con muchas emociones, y que luego tiene mucho retorno para ellos, ¿no? En museos, en contenidos para sus propias televisiones y un etcétera muy importante. Pero bueno, también hemos trabajado con orfeones y con aniversarios y hemos trabajado también a la derecha, no sé si lo ven, pero es el trabajo que realizamos sobre el guarderío forestal de Navarra, las personas que cuidan del monte y todas sus anécdotas. Hasta ahí un poco el marco sobre el cual
hemos desarrollado lo que ahora les quiero presentar y que es el nudo gordiano del día de hoy, ¿no? De la presentación de hoy, el patrimonio familiar inmaterial y bueno, el producto universal que hemos generado a través de él. Y eso ha sido consecuencia de una labor de investigación, desarrollo e innovación durante 7 u 8 años. En ese sentido, bueno, creemos que las imágenes que están viendo aquí son metafóricamente significativas precisamente de lo que queremos ahora mostrarles, pero creemos además que es un ámbito y un nicho que puede ejercer un efecto tractor muy importante en el ámbito de la antropología. Yo personalmente estoy absolutamente convencido de que cualquier persona dentro de 20 o 25 años ya tendrá muy claro que quiere legar su patrimonio inmaterial a las siguientes generaciones de su propia familia, su propia memoria de vida, su testimonio vital. Y eso es lo que les voy a explicar ahora. Este es el nombre que le hemos dado a ese servicio, a ese producto que hemos empezado ya a ofrecer en nuestro entorno, Vitagrama. Creo que se entiende por sí mismo, por lo menos con la raíz latina, por lo menos quienes conocemos las lenguas romances, pues no nos resulta tan extraño. Es memoria viva, Vitagrama. ¿Y Vitagrama qué es? Bueno, pues antes que decirlo yo, casi prefiero que nos lo presenten desde 3 ámbitos diferentes mediante 3 audiovisuales muy diferentes. El primero es de un cantante de rock muy de nuestra zona, del grupo Barricada, por si alguien lo conoce, el Drogas, y él habla así. Siempre hay que echar la vista atrás de cómo, o sea, nuestros antepasados son los que nos han hecho de una manera, ¿no? Entonces, ese reconocimiento hace que tú seas quien no olvida quién ha sido tu madre. Eso es lo importante, o sea, ella que se olvide de ti si quiere, ¿no? Si un tal Alzheimer quiere, que se olvide, pero tú debes de seguir recordando quién es, quién ha sido y por qué eres tú así, ¿no? Otra perspectiva muy diferente que nos encontramos en su día, tenemos bastantes guardados así, que nos llevan precisamente a lo que queríamos llegar, es una secuencia de la película Interestelar. Verá, cuando se lo sugerí a la señora Cooper, fue un placer saber que le pareció perfecto. Sí. Bueno, aunque no hablé con ella en persona, claro. Mi padre era granjero, como todos por aquel entonces. En fin, no había suficiente comida. Llevábamos trozos de sábanas para cubrirnos la nariz. Esta es la forma en la que Interestelar entiende que se va a explicar cómo era el mundo en esos nuevos planetas a los que va a ir el ser humano. Nos contó cuánto le gustaba a usted la significativo nos pareció. Y la tercera es un poquito más larga y además está en Yiddish. Quien no sepa Yiddish, pues que lea los subtítulos. Perdón, se me ha colado. Voy. באתם לנחם, אנחנו פה עוד לפני הלוויה, מחכים לאח שינחת מחול וכולי. שכוח שהגעת עד לכאן. כן, רק רגע. יש לי דרישת שלום מאמא עליה שלום. מה הפשט דרישת שלום? יש לך פה איזה פינה שקטה? חצי דקה. את ברוך השם, die Bruche ist bekannt geworden. Es ist bei mir geboren geworden, ein Kind. Baruch Hashem, ein schön gesinnt Kind. Wevel, mein gottseiliger Wevel, hat mich gefragt, ob ich beim Maskem, als das Kind soll heißen, noch sein gottseiligen Tag, Schule im Stiesel. Ob ich umgehört zu lachen, weil ich hab gekannt sein Tag noch als Schule. Es gibt ein größer Lied mit einem anderen Buch, mit einem größeren Bauch. Ob ich gefragt, wie können geben, als ein Kleidchen? זה משהו, מאיפה יש לך את זה? לפני איזה שנה וחצי, כשעבדתי במושב סקיינים, הייתה איתי במקרה איזו מצלמה. אמא שלך, אישה יקרה באמת, ישבה ודיברה וסיפרה סיפורים, ואני צילמתי. דקה, 2, לא יותר. הערב שמעתי שהיא נפטרה, אמרתי לעצמי, חיליק,
זה המעט שאתה יכול לעשות. זה פשוט דבר נפלא. אתה תוכל לעשות לי עותק של הדבר הזה. היא אמרה עוד משהו. הייתי רוצה לראות הכל. תשמע, אדוני, יש לי 2 שעות שלמות עם כל מה שאתה רוצה. היא מספרת על החיים שלה, וכל מה שהיה טוב, וכל הצרות, כל מה שאתה רוצה. שאפילו איך שהיא רוקדת, ומדליקה נרות שבת, ואפילו איך שהיא שרה. אבל אם אתה רוצה עותק מסודר של כל זה, אז אני מבקש איזה סכום סמלי. אני לא מבין, מאיפה יש לך 2 שעות שלמות? למעשה זה העבודה שלי. העבודה שלך? עבודת קודש לדעתי. אני לא מבין למה... איך הגעת דווקא לאמא שלי? לא, זה לא רק אמא שלך. אני עובר בבתי אבות עם המצלמה שלי. נכנס חדר, יושב עם כל זקן וזקנה, בנחת, כמה זמן שצריך. מצווה לדעתי. כמה אתה רוצה בשביל המצווה הזאת? $990. Hay que ganarse el pan, dice. Evidentemente nosotras y nosotros no trabajamos exactamente así, como se lo pueden imaginar, ¿verdad? Pero es significativo que una serie que vimos en una plataforma, pues encontrásemos que bueno, un personaje de ficción se dedicaba a lo que nosotras nos dedicamos también. Bien, aquí tienen la persona con cuya vida hicimos el prototipo. Se trata de Pedro Miguel Echenique, es un científico muy conocido aquí en Baskonia. Y bueno, pues lo que tiene en las manos es uno de los prototipos físicos de Vitagrama, ¿no? De su patrimonio familiar inmaterial a partir, en este caso, de muchas horas de grabaciones con él, de grabaciones con personas de su entorno, de interpretación de fotografías y de otro tipo de materiales, sean audiovisuales o físicos, de forma que luego todo esto va a un software. Hemos desarrollado un software específico que permite recopilar toda esa memoria vital, personal y familiar y además en el futuro capaz de albergar la vida del resto del árbol familiar. Vamos con otro vídeo. El regalo de tu vida. Muy típico. Porque cada vida es toda una historia. Patrimonio familiar inmaterial. Bueno, estos son algunos de esos soportes físicos también que se personalizan en función de cómo sea el proyecto. Y ahora les voy a mostrar en las fases diversas de desarrollo del prototipo, del software mismo. Bueno, pues una de las primeras fases fue la que se explicita en este vídeo. Memoria. Heritage. Patrimonio. Memories. Vida. Visita. Ondarea. Familia. Alive. Memoria. Patrimonio. No vivimos eternamente, pero nos agrada pensar que nuestra memoria permanecerá, que lo que hemos creado durante nuestra vida va a tener continuidad, en la familia, en personas allegadas, en amigos, conocidos, personas cercanas. Hoy
Podemos mantener nuestra memoria a resguardo para siempre. Podemos legar nuestras vivencias, nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestro testimonio de paso por este mundo a las nuevas generaciones. Para ello, hemos de recopilar el patrimonio inmaterial que hemos generado durante nuestra vida. Hasta hace nada, las familias, las personas, permanecían en la memoria de su entorno gracias a la huella que el mero recuerdo de su persona dejaba. Hoy contamos con un método científico que permite recopilar en formato audiovisual ese patrimonio inmaterial, personal y familiar. Un proceso de salvaguarda que permite que las generaciones futuras tengan conocimiento directo de los referentes que han constituido su imaginario familiar. El deseo de salvaguardar la historia personal y familiar se convierte en una necesidad de reencuentro con las propias raíces. Algunas de estas familias generaron negocios, explotaciones ganaderas, empresas que fueron eje de nuevos proyectos vitales, proyectos con vocación de sobrevivir durante varias generaciones. Gracias a la recopilación del patrimonio personal y familiar, dentro de 100, 200 o 500 años, esas nuevas generaciones tendrán constancia de primera mano de quién fue cada cual, de lo que hizo, de lo que sintió y de cómo vio el mundo. Bueno, los siguientes 3 vídeos son 3 personas que forman parte del equipo de Labrit. Cada uno de ellos, desde su perspectiva y su labor, da una razón de por qué se considera, de explicar lo que es Vitagrama y cómo lo han vivido en todo este proceso de desarrollo, ¿no? Y razones que consideran que lo hacen necesario. Se trata de que cada persona pueda dejar testimonio de su paso por este mundo a las siguientes generaciones de su propia familia. Estamos pensando en que nuestras hijas, nuestras nietas, conozcan cómo vivían, cómo pensaban sus madres y sus abuelas. Vitagrama es la manera de llevar a las pantallas la memoria familiar para las siguientes generaciones. Se trata... Un vitagrama comienza con la identificación de los hitos más importantes en la vida de una persona. Procedemos después a la recopilación de esos hitos mediante el método antropológico a través de la historia de vida contada por esa persona, una historia de vida que después se analiza desde la más profunda confidencialidad y desde el más absoluto cariño hacia lo que esa persona nos cuenta, para después volcar esa información en el soporte Vitagrama y que de esta forma quede para uso y disfrute de la familia durante generaciones. Sí, la verdad es que a mí ya me gustaría tener un Vitagrama de mi abuelo. El poder, a través de un simple clic, poderle escuchar, poder saber qué es lo que él pensaba de mi padre, de mi abuela, saber cómo vivía. Y bueno, la verdad es que ahora no tenemos excusa. Ahora con Vitagrama podemos tener al alcance ese patrimonio familiar que ciertamente no se puede tocar, pero que se siente y sobre todo que emociona. Sí. Bueno, pues Vitagrama por dentro es en este momento así. Con una contraseña se accede, cada cual accede a su propio contenido, los materiales, secuencias, la vida secuenciada, el testimonio completo también y una búsqueda también que se puede hacer libre, ¿no? Los materiales que se hayan grabado y en este caso una búsqueda libre, ponemos una comida, habas, y nos sale este testimonio de esta persona. Y además, te diría mucha gracia, uno de los detalles, por ejemplo, las comidas. Fue una cosa que se me quedó muy grabada. Habas. Yo no había comido nunca habas. Y resulta que con día de San José, que es un día de fiesta en el colegio, pues nos pusieron habas. Y entonces, pues nosotros comíamos habas, mi hermana y yo nos mirábamos y nos gustaban. Y las demás, que mayoritariamente eran de pueblos, bueno, parece mentira el día de San José, ponernos habas y tal y cual. Oye, pues nosotros de maravilla. Y el jueves, cuando iba a vernos mamá, pues la madre Juana, la superiora, salió y dice: oye, Conchita, no sabes qué sorpresa nos hemos llevado, porque les dimos el día de San José habas y bueno, el grito en el cielo la mayoría de las alumnas, pero estas en las medias pues no habían probado nunca, y es verdad. Bueno,
Y yo desde entonces me gustan las habas, fíjate tú. Bueno, pues eso es un ejemplo de bitagrama. No obstante, hay un sitio web que voy a tratar de mostrarles también antes de responder a sus preguntas. ¿Me confirmas, Luis o Camino, que veis el sitio web? No se ve, Gaizka, se ve la presentación. La presentación, vale. Hay que cerrar el PowerPoint y abrir el navegador, me imagino. Comparto nuevamente pantalla. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien. Bueno, no obstante, bitagrama.live y puede cualquier persona ya acceder a estos contenidos, porque cada vida es toda una historia. Y bueno, la explicación, ¿no? ¿Qué es un bitagrama? Cómo contactar con nosotros, diferentes tipos de bitagrama con sus precios, el proceso, los pasos fundamentales y cuál es la metodología de forma, bueno, más o menos superficial, ¿no? Aquí el equipo, trabajadoras y trabajadores y algunos testimonios de personas que bueno, ya tienen su propio bitagrama. En fin, esto es lo que les quería mostrar y, como ven, lo que se trata es del resultado de un largo proceso de investigación, desarrollo y entiendo que innovación también, siempre desde la perspectiva antropológica y tratando de dar respuesta a una necesidad que en este momento quizás todavía mucha gente no es consciente de tenerla, pero que me voy a atrever a decirles, en contra de lo que suelen opinar muchas de mis compañeras de trabajo, que no debo hacer este símil, pero no me resisto a hacerlo. Si somos conscientes de lo importante que es la memoria de las personas que ya nos han dejado, y lo somos porque sabemos lo que significan los cementerios y lo que han significado los panteones, bueno, lo que estamos ofreciendo es una memoria eterna, virtual, que cada familia puede ir enriqueciendo con sus diversos miembros generación a generación hasta tener ese árbol genealógico virtualmente vivo para siempre y con la inteligencia artificial posteriormente, que cualquier descendiente de esa familia pueda preguntar a cualquier ancestro de su propia familia cualquier cosa, casi cualquier cosa, porque los corpus que se recopilan son importantes y, bueno, salvo que se pregunten cosas que no se tienen recopiladas, que también ocurrirá, pues el acervo es importante y los corpus suelen responder a las preguntas habituales, al menos. Todo depende de la cantidad de corpus que se recopile. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Gaizka, por tu intervención de esta tarde, por esos magníficos vídeos que, bueno, yo creo que son un testimonio del trabajo que hacéis y sobre todo de la perspectiva que tiene este tipo de trabajo, no solamente en el ámbito familiar, que ha sido la parte final, sino, bueno, pues en una cantidad de elementos que también nos has descrito, desde un equipo de fútbol hasta un orfeón o un grupo musical. Bueno, tenemos algunas intervenciones en el chat, concretamente hay un par de preguntas que te voy a trasladar. Pregunta Eider Arruti, ¿cómo planteáis abarcar la problemática de la obsolescencia tecnológica? Pues de la misma forma que le hacen frente cualquier otra empresa tecnológica, acomodando los programas a las nuevas generaciones, ¿no? Las aplicaciones y su desarrollo a las nuevas generaciones de ese mismo programa. En fin, en ese sentido, evidentemente estamos en manos de la tecnología y de su desarrollo. Apostamos por ello. Sí que es cierto, y esto es un hecho, nunca se ha perdido ni se va a perder tanta información como en la era digital. Sabemos para qué lo usamos y cómo lo estamos perdiendo, y lo que se trata con Bitagrama es precisamente de que eso no ocurra de forma sistemática, ¿no? Pero sí que es cierto que habrá que estar en el día a día para hacer frente a esa obsolescencia y que cualquier persona que acuda a nosotros en este momento no se quede colgada dentro de 20 años, por supuesto que sí. Bien, la segunda pregunta que tenemos en el chat es de Gabriela Sánchez y dice, ¿cómo plantean los derechos de autor? ¿A quién pertenecen? ¿Y cuáles las pautas de difusión y comercialización de historias personales?
no se comercializan esas historias personales. Estas historias personales se realizan única y exclusivamente para la cliente o el cliente, que normalmente suele ser la siguiente generación. Las personas que acuden a nosotros son hijos e hijas que quieren recopilar la vida de su padre, de su madre, de la generación anterior, precisamente para salvaguardarla y poder tenerla con generaciones siguientes. En consecuencia, no está prevista su comercialización en absoluto. Quienes financian son quienes quieren recopilar esas vidas y estos contenidos son única y exclusivamente para la familia. Otra cosa es lo que la familia quiere hacer posteriormente con esos contenidos, pero esas familias, estos contenidos tienen con absoluta confidencialidad. De hecho, una de las cuestiones más importantes en el proceso productivo sistematizado es la garantía de confidencialidad. Cada una de las personas que de una u otra forma participa en el proceso de producción de un bitagrama firma un compromiso de confidencialidad absoluto, con consecuencias penales, porque sabemos que estamos tratando con cuestiones de la intimidad más absoluta de una persona. Es decir, en la línea de un notario, pero en este caso además en las emociones, en lo inmaterial, ¿no? Y de hecho se le entrega una ficha con la firma de todas las personas que participan. Sí que es cierto que tratamos de reducir al máximo la cantidad de personas que participan en el proceso productivo. Y de hecho hay una antropóloga o antropólogo que encargado de cada uno de los proyectos, que es el que lleva la voz cantante y dirige el proceso. Muy bien, tenemos otra pregunta de Carlos Díaz. Dice, ¿en qué formato entregan los audiovisuales? ¿Ustedes quedan con copia para que más familiares obtengan el producto? Nos quedamos con copias si la familia quiere, para tener una copia de seguridad, pero eso lo decide la familia y, bueno, pues en función de lo que ocupe, la cantidad de espacio que ocupe, de gigas que tenga todo ese trabajo, pues tendrá una cuota anual por el simple hecho de tener una copia de seguridad. Estamos seguros de que de cara al futuro esto irá a intranets en la nube, pero bueno, siempre teniendo en consideración que también las nubes se queman. Todos somos conscientes de lo que ha pasado últimamente en algunos lugares y entonces que hay que actuar también de otras formas, ¿no? Los formatos son tanto en cualquier pantalla, en cualquier dispositivo se pueden ver, Android y Macintosh, ambos. Sí. Te hacía otra pregunta, Carlos, dentro de lo que te comentaba antes. ¿En qué formato se entregan los audiovisuales? Ya digo, los sistemas operativos son los que... y los vídeos suelen depender de la calidad a la que se quiera grabar el vídeo, precisamente. Hay clientes que quieren que se haga todo en 4K y gente que quiere simplemente en HD, ¿no? Eso evidentemente tiene su consecuencia en lo que van a ocupar esos formatos de vídeo. Cuanto más calidad, eso sí, los que tienen más calidad luego ayudan a poder hacer montajes de documentales, como es en algunos casos, ¿no? Puede haber libro, documental, es decir, los frutos de la recopilación que se incluyen dentro del bitagrama pueden ser diversos y es una carta que el cliente elige. Tiene dos menús, básico y medium, pero luego tiene una carta premium que elige todos los ítems de toda una serie de docenas de ítems que quiere tener, ¿no? Desde el árbol genealógico, el formato de audiovisual que quiere tener, porque en función de eso, evidentemente, también se puede jugar con los planos y hacer más rico un documental, si es que se quiere hacer un documental. La horquilla es inmensa. Muy bien. Por supuesto que muchas felicitaciones a tu intervención. Hay una pregunta de Carlos Díaz Granados que dice, ¿se puede hacer un bitagrama de un colectivo social? Sí, de hecho ya se ha hecho. En este caso se ha tratado de una peña de Pamplona, ¿no? Una peña de los Sanfermines. Si hay mexicanas y mexicanos creo que le llaman Pamplonada a nuestras fiestas, pero sí, de hecho... al fin y al cabo, Bitagrama es un soporte, ¿no? Es un software específico que hemos desarrollado precisamente para albergar cualquier trabajo relacionado con la recopilación de memoria oral y de interpretación de materiales relacionados con esa memoria y, en consecuencia, es adaptable a una persona, a un colectivo, a una familia. Una familia es un colectivo ya. Y se puede empezar haciendo la recopilación a la madre y después al padre y después va a la siguiente generación o un tío, una tía, eso también ocurre. Y bueno, es moldeable de forma que
se pueda albergar, ¿no? Luego, la cuestión será si se quieren más prototipos físicos que albergan ese pendrive, que ya digo, a futuro lo más lógico es que esto esté en una intranet familiar. Muy bien. Eider Arruti nos hace una batería de preguntas. La primera es, ¿cuál es la formación de los trabajadores en plantilla? Pues fundamentalmente antropólogas, historiadoras, antropólogas e historiadoras a la vez, fundamentalmente de ese ámbito, después del ámbito comunicativo, del ámbito del diseño. Y también hay personas que se encargan de ofrecer el producto, ¿no? Más, con perfil más comercial, pero siempre con esa filosofía que he tratado de describir al principio. La Brit, por lo menos, queremos que no sea una empresa privada al uso que se dedica a ganar dinero con un producto desde esta perspectiva. No es nuestra filosofía y no es nuestra visión. Y, en consecuencia, cuando ofrecemos este producto, lo estamos haciendo desde esa perspectiva, con ese corazón y con esa filosofía y esa visión. Pero bueno, esos son la inmensa mayoría de la plantilla: antropología, historia, comunicación audiovisual, diseño. Muy bien. Bueno, prácticamente responde las otras dos preguntas que iban en el lote, por decirlo de alguna forma, porque preguntaba si solamente había una única antropóloga y luego si hay perfiles según la función de cada persona en el proceso de trabajo. Más o menos está respondido, ¿no? Hay otra pregunta de Alicia Leonor que dice, ¿se encargan ustedes de buscar datos de archivos? Si nos lo solicitan, sí. Por ejemplo, por hacer los árboles genealógicos, que es uno de los ítems que se pueden sumar al producto, ¿no? Como tantos otros, como hacer una recopilación de la música de esa persona, ¿no? Es decir, de las músicas más importantes, las canciones de la vida de esa persona o de las películas que para esa persona han sido importantes durante su vida. Sí, y también material, documentación escrita, pues también se trabaja así. Y eso nos ha ocurrido no solo con familias que tienen documentos que les parecen muy importantes en los hitos fundamentales de su estructuración, de las personas o de la familia en su conjunto, pero también con colectivos, ¿no? Momentos de fundación, sí. La documentación también se trata y no hay ningún problema. Vitagrama lo absorbe todo. Por el momento, hasta el momento no nos ha dejado nada fuera. Muy bien. Bueno, pues de momento no tenemos ninguna pregunta más. Si alguno de los participantes quiere... Bueno, tenemos otra más de Alicia. Dice, ¿de fallecidos también? Pues sí, no es lo habitual. La idea no es que Vitagrama responda a la recopilación de la memoria de una persona muerta, entre otras cosas, porque lo que tratamos es de recopilar el testimonio de la persona viva, por supuesto. Pero sí, en este momento tenemos 2 clientes en ese sentido que nos han solicitado recopilar la memoria de su antepasado muerto. No es un antepasado muy lejano, la generación anterior normalmente, y eso se hace ¿cómo? Pues mediante la recopilación de testimonios de personas que han compartido espacios y tiempos en la vida de esa persona, ¿no? Siempre hay un proceso de caracterización previo de cada proyecto. Ese proceso de caracterización, ahí la familia, el cliente, establece cuáles son sus objetivos fundamentales, dónde quiere ahondar en la recopilación de ese testimonio, porque si no, evidentemente, si queremos ahondar en todo lo mismo, pues son muchas las horas que hay que recopilar y hay que ir eligiendo para tener, bueno, pues determinar unas horas, ¿no? de material máximo. Esto siempre está relacionado con los presupuestos, evidentemente. Y sí, y bueno, pues estos dos pictogramas que tenemos, pues se trata de recopilar 10, 15 testimonios de vida de personas que han sido identificadas, que han compartido espacios, tiempos y inquietudes, o compañeros de trabajo, compañeras de trabajo, amigos, amigas, escolares, familia, y es a través de testimonios de terceros como recopilamos la vida de esta persona. Siempre no es lo mismo, evidentemente, pero sí que ocurre, sí que hay interés por eso también, y evidentemente también interpretación de fotografías sobre todo, pero también de audiovisuales y de otros tipos de materiales a partir de los testimonios de estas terceras personas en los que aparecen con el personaje, ¿no? Con el personaje. Y ahora que preguntan si trabajamos a nivel local, autonómico, nacional e internacional, pues sí, ese es el objetivo, de que Vitagrama responda
a cualquier necesidad en cualquier lugar del mundo, pero vamos a ir poco a poco. Hay otra pregunta, Gaiza, de Clara María Rodríguez. Dice que si prestáis colaboraciones a archivos y museos públicos. Pues otra de nuestras labores sí suele ser el dotar de dimensión inmaterial mediante la recopilación de testimonios a museos y centros de interpretación. Hasta ahora fundamentalmente hemos trabajado con centros de interpretación del medio natural y también con centros relacionados con la etnografía, y lo que hemos hecho es precisamente dotar de esa dimensión inmaterial pues, a aquellas exposiciones de utensilios que suelen tener su explicación, ¿verdad?, por escrito, pero que, bueno, con un simple QR o con la pantalla al lado, pero el QR es lo más recurrido, lo más fácil, lo más barato ahora, pues lo que se puede es que cualquier visitante de cualquier centro, de cualquier museo, pues puede escuchar la explicación del uso de ese apero por parte de quien lo ha utilizado, ese mismo u otro, ¿no?, que sea similar. Pero sí, además el testimonio normalmente tratamos de que sea del entorno geográfico del centro, para que haya referencias a lugares comunes, a lugares de ese entorno. Muy bien. Bueno, hay una pregunta más que ha hecho Teresa, pero ya la has respondido tú directamente. Era si trabajabais a nivel local, autonómico, nacional. Y hay otra de Marta Gijón, que pregunta que si trabajáis con trabajos de particulares, algún proyecto de autor. Perdón, no sé si entiendo la pregunta. ¿Trabajáis con trabajos de particulares, algún proyecto de autor? No sé si la entiendo bien, pero sí, efectivamente, son todo particulares. Es decir, trabajamos solo para particulares. El Vitagrama está dedicado o dirigido a particulares, a familias, a personas que quieran recopilar su historia de vida y tenerla salvaguardada para sí mismo para siempre. Sí que es cierto que trabajamos también para instituciones que, archivos, por ejemplo, de diferentes administraciones públicas, que reciben legados, pues una biblioteca, reciben toda la documentación de un colectivo. Recuerdo uno de los trabajos, el colectivo de la Asociación de Amas de Casa que había en Navarra, por ejemplo, ¿no?, que toda esa documentación fue a parar a la Administración Foral de Navarra y nos solicitaron que hiciésemos una recopilación de una historia de vida explicativa, ¿no?, que contextualizase todo ese archivo. Pues lo mismo nos ha ocurrido con algún político que ha hecho, que ha legado pues, toda su documentación y su biblioteca al ámbito público, y suele ser muy interesante contextualizar todos esos contenidos, todos esos archivos con la historia de vida de la persona que hace la donación, ¿no?, porque de esa forma se entiende bastante mejor y probablemente incluso a la hora de catalogarlo se desarrollan criterios que pueden ayudar bastante. Nos gusta mucho ese trabajo y entendemos que además de cara al futuro va a ser sistemático, seguro que es sistemático de cara al futuro. Poder contextualizar mediante el testimonio personal de la persona que ha hecho la donación, pues todos esos contenidos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues no hay ninguna pregunta más. Vamos a dar por finalizada la participación de todos vosotros, agradeciéndolos sobre todo, bueno, pues que hayáis estado aquí, que sigáis participando en nuestras reuniones del último miércoles de cada mes, y recordaros que la sesión se ha grabado y estará pronto en el canal de YouTube de ICOMOS, bueno, pues para que podáis seguirlo, viéndolo. Y bueno, pues gracias nuevamente a todos. La próxima sesión la tenéis en el chat, sería el día 24 de noviembre, y el título es el Plan de Educación y Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Programa y Actuaciones. Lo van a impartir Lucas García y David de Rejano. Saludos a Latinoamérica, gracias Gaica, y nos vemos de aquí a un mes. Gracias, moltes gràcies. Un abrazo a todos. Ricasco, Gaisca. Es que ricasco a ti, Camino, y a ti, Luis. Hasta luego. Adiós.